Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal de Escuela de Ingeniería. En esta ocasión continuaremos realizando ejercicios de la unidad Principios de Presión. Esta unidad se encontrarán, o estos videos se encontrarán en una lista de reproducciones que tendrá como título Control de pozo. Los ejercicios que estaremos realizando a continuación serán los ejercicios de presión hidrostática. Para este video, el ejercicio será el siguiente, problema número 7, que dice calcular la presión hidrostática diferencial en el fondo del pozo, el cual cuenta con la siguiente configuración. Nosotros tenemos un diagrama de pozo que nos dice que tenemos la siguiente configuración. El pozo presenta los diferentes fluidos, basa con una densidad de 6.2 libras sobre galón a una profundidad o una altura de basa de 1125 pies. ¿Okay? La basa será este fluido que está acá. También me dice que tengo agua a una densidad de 8.34 libras sobre galón a una altura de agua de 6.789 pies. Y ese fluido será este que está acá, esta columna que está acá. También me dice que tengo lodo con una densidad de 12.5 libras sobre galón y una profundidad o una altura de 1500 pies. Que será esta que está acá. Pero vean que el lodo ocupa solamente la tubería en esta pequeña sección, pero también ocupa el anular hasta superficie, o presuntamente hasta superficie. Eso es lo que vamos a averiguar. Ok, me están pidiendo que calculemos la presión diferencial aquí, en este punto, en el fondo del pozo, en el fondo de la tubería. Siendo así, lo que debemos hacer es colocar nuestro diagrama mecánico del pozo e ir colocando todos los datos que tenemos. Sabemos que tenemos basa, tenemos agua y tenemos lodo. ¿Cuál es nuestra expresión o nuestra definición para diferencial de presión? Nuestra definición dice que el diferencial de presión es igual a la presión mayor menos la presión menor. ¿Ok? Esa es nuestra definición. También nos dice, tenemos una definición, que cuando tenemos diferentes fluidos contenidos en una tubería o en un contenedor o en un sistema, la presión hidrostática en el fondo será la sumatoria de todas las presiones hidrostáticas incluidas dentro de ella. Por eso, la expresión sería la siguiente. La presión hidrostática en la tubería, para este caso, va a ser igual a la sumatoria de la presión hidrostática su I, cuando I vale 1. O sea que vamos a sumar esta más esta más esta. Esa es nuestra definición. Esa es nuestra expresión. Ok. Recordemos que la basa es este fluido que está acá. Y la presión hidrostática que va a generar es aquí en este punto. El agua es toda esta que está acá y va a generar una presión hidrostática en este punto que está acá. Y el lodo es este que está acá y va a generar una presión hidrostática en este punto que está aquí. ¿Okay? Esos son nuestros tres puntos donde vamos a observar la presión hidrostática. Pero aunque aquí está la presión hidrostática del lodo, aquí justamente es donde vamos a comenzar a sumar esta más esta. Ya lo veremos a continuación. Recordemos que nuestra expresión general para presión hidrostática es la siguiente. Presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por 0.052. Siendo así, procedemos a colocar o a anotar todos los datos que tenemos.
¿Qué datos tenemos? Decimos que tenemos la densidad de la basa, que es de 6.2 libras sobre galón. Tenemos una altura de basa de 1125 pies. Tenemos una densidad de agua de 8.34 libras sobre galón. Tenemos una altura de agua de 6.789 pies. Tenemos una densidad de lodo de 12.5 libras sobre galón y la altura de lodo que es de 1500 pies. Teniendo todos esos datos, podemos ir colocando nuestra definición de presión, que dice que presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por 0.052. Recordemos que vamos a trabajar con diferentes fluidos, por ende vamos a comenzar con la presión hidrostática para la basa. Por eso vamos a utilizar la densidad de la basa y la altura de la basa. Entonces realizamos la sustitución de los valores de la basa dentro de esta expresión y esto quedaría así. Presión hidrostática de basa va a ser igual a 6.2 libras sobre galón por la altura, que es de 1125 pies, por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie. Cancelamos las unidades que multiplican con las unidades que dividen. Realizamos la operación en una calculadora y dice que la presión hidrostática de la basa es de 362.7 psi. Esta es la presión hidrostática de la basa, el primer punto. Ok. Continuando, tenemos la presión hidrostática del agua. Hacemos lo mismo, sustituimos los valores de agua dentro de la expresión y nos quedaría así. Presión hidrostática de agua va a ser igual a la densidad del agua, que es 8.34 libras sobre galón, por la altura de agua, que es de 6.789 pies, por la constante, que es 0.052 galones sobre pulgada cuadrada por pie. Cancelamos las unidades que multiplican con las unidades que dividen y procedemos a realizar la operación dentro de la calculadora. Y podemos obtener que la presión hidrostática es de 2.944.25 psi. Bien, ya teniendo la presión hidrostática de la basa y la presión hidrostática del agua, solo nos corresponde calcular la presión hidrostática del lodo dentro de la tubería. Lo que sería de esta manera: presión hidrostática del lodo va a ser igual a la densidad del lodo, que es 12.5 libras sobre galón, por 1500 pies, que es la altura del lodo, por 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie. Nuevamente cancelamos las unidades que multiplican con las unidades que dividen y realizando la operación dentro de la calculadora podemos obtener el siguiente resultado: que la presión hidrostática del lodo es de 975 psi. Como pudieron observar, es muy fácil y es muy rápido calcular las presiones hidrostáticas individualmente. Luego de esto, recordemos que debemos hacer una sumatoria de las presiones hidrostáticas dentro de la tubería. Esa expresión nos dice que presión hidrostática de la tubería va a ser una sumatoria de la presión hidrostática su I cuando I vale a 1. Esto lo que nos quiere decir es que vamos a tomar las presiones hidrostáticas que ya tenemos, ¿ok? Presión hidrostática de la basa, la presión hidrostática del agua y la presión hidrostática del lodo. Esas son las tres presiones hidrostáticas que se encuentran dentro de la tubería. Realizando la sustitución de estos valores dentro de esta expresión, esto quedaría de la siguiente forma: presión hidrostática de la tubería va a ser igual a la presión de la basa, que es 362,7, más la presión hidrostática del agua, que es de 2.944.25, más la presión hidrostática del lodo, que es 975.
todo en PSI. Recuerden que aquí estamos haciendo un factor común con la unidad PSI, ya que esto es una adición de presión. Realizando esta operación, nos dice que la presión hidrostática de la tubería es de 4.281,95 PSI. Bien, ya calculamos la presión hidrostática dentro de la tubería. Así que, observando el diagrama mecánico, podemos decir que al sumar esta presión hidrostática más esta presión hidrostática más esta presión hidrostática, podemos obtener este valor aquí en este punto, justamente en este punto rojo que queda acá. Así que esta es la presión hidrostática aquí. Pero el problema nos está pidiendo calcular la presión diferencial aquí justamente. Veamos, o podemos ver que aquí tenemos lodo, ¿ok?, en el anular, haciendo presión contra esta presión que está acá. Así que, ¿qué debemos hacer? Nuevamente colocamos nuestra expresión que dice que presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por 0.052. ¿Pero de quién? Esa será la presión hidrostática del lodo en el anular. ¿Ok? Este es el anular, este espacio que está aquí, este que está acá. Así que entonces utilizaremos la densidad del lodo en el anular y la altura del lodo en el anular. ¿Ok? ¿Cuál es la altura del lodo en el anular? Muy sencillo, la sumatoria de todas las alturas que ya tenemos aquí. Al sumar todas esas alturas, será la altura en el anular. Veámoslo por acá. Colocamos nuestra expresión, ¿ok? Presión hidrostática es igual a densidad por altura por 0.052. Recordemos que es la presión hidrostática en la columna del anular, ¿ok?, con la densidad del lodo en el anular y la altura del lodo en el anular. Por ende, al realizar la sustitución de esos valores dentro de la expresión, quedaría de la siguiente manera. La densidad del lodo es de 12.5 libras sobre galón por, como dice aquí, por la altura del anular, que es una sumatoria de todas las alturas de la columna, desde abajo hasta la superficie, por el factor de conversión, que es 0.052 galones sobre pulgadas cuadradas por pie. Nuevamente, aunque es algo monótono, debemos cancelar las unidades que multiplican con las que dividen, y de esta forma podemos obtener el resultado en las unidades correspondientes. Así que, realizando la operación con la calculadora, podemos obtener que la presión hidrostática del lodo en el anular es de 6.119,1 PSI. Esa es mi presión hidrostática en el anular. Recordemos que nosotros vamos a calcular la presión diferencial. ¿Qué es una presión diferencial? La presión diferencial es la resta entre los dos resultados que obtuvimos, que es la presión de la tubería y la presión del anular. A mí me dice mi expresión que yo debo de restar la presión mayor menos la presión menor. De esta forma, entonces podemos colocar nuestra expresión acá y decimos que el diferencial de presión es igual a la presión mayor, que sería esta de acá, la del anular, menos la presión menor, que sería esta que está acá. Realizando la sustitución de los valores que obtuvimos dentro de la expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Presión diferencial va a ser igual a 6.119,1 menos 4.281,95 PSI. Realizando esta operación, nos dice que la presión hidrostática diferencial es de 1.837,15 PSI. Muy fácil, muy rápido y muy sencillo.
Ahora, la explicación de todos estos números que pudimos obtener sería la siguiente. Sabemos que tenemos el siguiente diagrama mecánico. Obtuvimos los siguientes valores: la presión de la tubería de 4.281,95 psi. Esa presión hidrostática está haciendo fuerza en esta dirección, hacia abajo. Tenemos la presión del anular, que es de 6.119,1 psi, y ella está haciendo fuerza hacia acá abajo. Las dos hacen fuerza hacia allá abajo, pero una es mayor que la otra. Por ende, esa presión diferencial, que la podemos observar aquí en el fondo, será de 1.837,15 psi. Lo que me está diciendo es que la presión del anular va a vencer, en este sentido, en el sentido de la flecha, va a vencer a la presión de la tubería. Siempre va a estar tentativo a que se va a devolver la presión, y la presión que vamos a estar reflejando en los manómetros será la siguiente: 1.837,15 psi. Bueno, señores, espero que el video les haya gustado. De haber sido así, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que estén atentos a las publicaciones que estaremos realizando dentro del canal. Muchas gracias.